Ya tengo el gusto de recibir a mis dos invitados aquí en piso, el señor Gabriel Rodríguez, él es gerente de proyectos de la sede central en Costa Rica del ICA, y también el señor Cayo Rocha, coordinador del ICA para la región sur. Vamos a estar hablando acerca del proyecto regional Cicosur Chaco Paraguayo, así también del seminario internacional La gestión de riesgos asociados al cambio climático. Esto va a ser el día de mañana, y también el lanzamiento de la publicación Mujeres Luchadoras Volumen 2. Así que para más detalles ya los recibo. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Buenas tardes, un gusto estar aquí con usted. Bueno, ¿en qué consiste todo este proyecto, toda esta movida que están realizando desde el ICA, hablando de cambio climático, la importancia actual acerca de estos proyectos? Yo le diría, en primer lugar, el cambio climático es uno de los programas centrales de lo que es el programa del ICA, de esta gestión del director general, doctor Manuel Otero. Entonces, el cambio climático es un tema esencial dentro de este esquema, de este programa. El programa de cambio climático tiene muchos enfoques, o sea, están los aspectos de lo que es los riesgos, la resiliencia, son varias cosas, ¿no? Y sobre esa base estamos trabajando en muchos países, con distintas fuentes de financiamiento. Ustedes saben que hoy los fondos verdes realmente están recibiendo muy buena aceptación por parte de los países, llámese el Green Climate Fund, el Fondo de Adaptación para el Clima, fondos ICI, fondos europeos, apoyando todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Pero es un cambio climático que vino a quedarse, ¿okay? Entonces hay afectaciones a nivel de lo que es la producción. El cambio climático también genera a veces un mayor número de plagas. Entonces digamos que eso es lo que ha llevado a que en la rendición de cuentas del día de mañana que va a desarrollar la oficina de Paraguay, justamente el enfoque sea el cambio climático. Excelente. Bueno, con relación al evento de mañana específicamente me gustaría hablar también. Okay. No sé si hablamos con el señor Cayo acerca del evento de mañana. Sí, es cambio climático, como hablaba Gabriel. En este momento es el punto principal, principalmente para Bolívia, Brasil y Paraguay, en función de la Amazonía. Los problemas que tenemos de las queimadas era un problema mundial y está vinculado todo este proceso a cambio climático, a projetos que venham a preservar, mas também não podemos esquecer, olvidar, que os produtores precisam ter a renda. Nós temos que produzir com sustentabilidade, mas não esquecendo a questão da renda do agricultor. La otra cuestión que es básica es la cuestión de que los proyectos regionales, nosotros tenemos en Paraguay, ahora junto con un proyecto con Cicosur, que son la unión de las provincias de Paraguay, parte del norte de la Argentina y sur de Bolivia, para constituirmos um projeto de desenvolvimento agrícola. Ele não é tão grande quanto necessitamos, mas nem tão pequeno que não seja tão importante. E queremos desenvolvê-lo, e o momento é especial, porque o caso dos financiamentos e dos recursos há muito na direção de preservação ambiental, mas também de inclusão produtiva rural. Bueno, estamos en un momento justamente clave para hablar de cambio climático, ¿no? Lo que está sucediendo en la Amazonía, cómo repercute en el mundo entero esa mala noticia, ¿no? Y también los diferentes focos de incendio que se han registrado aquí también en el Chaco Paraguayo, en diferentes puntos del país también, así de Bolivia, ¿no? ¿Cuáles serían esas acciones más prontas que debemos realizar? Bueno, aquí hay un tema que yo creo que es fundamental. Primero es un acuerdo general de qué es lo que se va a hacer, porque esto tiene que ser una gestión conjunta, ¿no? Una gestión conjunta que, como todo este tipo de eventos, tienen sus costos. Entonces, al tener sus costos, hay que también ver cuáles son las fuentes posibles de financiamiento, pero también cómo buscar una solución acorde a la situación que se está viviendo, ¿no? Particularmente, yo le diría, si vamos a lo que es estratégicamente en Paraguay, quizás el representante del ICA puede ser más claro que yo, pero yo diría que hemos hablado muy rápidamente hoy en la mañana con
los dos viceministros y tuvimos unos instantes con el ministro, ¿no? Y yo creo que es un tema de abordaje mucho más amplio y de gran discusión, ¿no? Por eso mañana, en la rendición de cuentas, una de las cosas que me va a tocar a mí presentar es lo que son las estrategias en cuanto a proyectos y fuentes de financiamiento, y se va a analizar muy bien cuáles son las posibilidades reales de desarrollar un proyecto. Pero que entendámonos, es un proyecto que no solo puede ser Paraguay, sino que esto es algo más global. Claro. ¿No? Es como si querer abordar una plaga en un solo país cuando la plaga afecta a varios, ¿no? Entonces, es de ese tipo de acciones conjuntas que lamentablemente requieren un poco de tiempo, pero también tienen una urgencia que está a la quema en este momento, ¿no? Entonces, es buscar un equilibrio, pero buscar también una solución global. Así es. Bueno, el evento de mañana se va a realizar ¿en qué horario y dónde? El evento de mañana comienza a las 8:30 de la mañana. Es en los Carmelitas, donde se va a desarrollar. Tiene un programa, la verdad, muy completo. El abordaje de cambio climático está ahí, la gestión de riesgos, yo diría, sobre esa base. Va a haber presentaciones respecto a Cayo Rocha, Cicosur, estrategias en materia de proyectos, qué está haciendo el ICA en los 34 países. De alguna manera no solo va a ser rendición de cuentas de la Oficina de Paraguay, sino una rendición de cuentas y decir, mire, hasta ahora qué venimos haciendo, pero también hay otras temáticas vinculadas con el cambio climático y demás. Excelente, bueno, y la pregunta, me gustó esa pregunta, ¿qué está haciendo el ICA en los 34 países? ¿Cómo desarrollan los diferentes programas? Bueno, hay un programa global, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un programa en el cual trabajamos en base a las prioridades de los gobiernos. ¿Okay? Los gobiernos marcan sus prioridades, trabajamos a nivel regional, tenemos, digamos, el hemisferio está dividido en varias zonas, la zona central, Caribe, Andina, zona sur, ¿no? Y sobre esa base trabajamos o con los ministros a nivel conjunto, llámese a nivel del CAS o del CAC o lo que fuera, o si no individualmente. Esas prioridades las vamos recibiendo y en función de eso, digamos que la función principal del ICA es dotar de esa cooperación técnica. No somos una fuente de financiamiento, sino que somos un organismo que lo que brindamos es cooperación técnica. Entonces esa cooperación técnica, como decimos siempre, es como el motor, no necesita aceite para que funcione, ese aceite es la fuente de financiamiento. Entonces, a través, por ejemplo, de la gerencia de proyectos, lo que tratamos es de generar esa fuente de financiamiento para desarrollar los proyectos de los países en conjunto con el país, ¿no? Y se hace una planificación anual, bianual, y sobre esa base trabajamos, ¿no? Pero cambio climático, yo le diría que en este momento, junto con el programa de bioeconomía, son los dos principales programas que estamos recibiendo mayor cantidad de solicitudes en este momento. Perfecto. Cuando hablamos de bioeconomía, ¿de qué estamos hablando? Bueno, bioeconomía, esa es una pregunta realmente interesante, porque la bioeconomía hoy, yo le diría, no solo es un tema que está en boga, sino que es un tema muy importante en todo lo que tiene que ver con la economía circular. Claro. ¿No? Es decir, es realmente lo que uso, ver la posibilidad de utilizarlo de otra forma, o lo que pueda tratar de usar, ver todas las formas posibles que pueda ser utilizado, ¿no? Pero entonces, esa economía circular dentro de la bioeconomía es un tema realmente tremendamente importante, con un futuro enorme. Vemos acá, por ejemplo, países como Argentina hablan mucho de bioeconomía, en el Caribe tenemos temas de bioeconomía. Entonces, es cómo hacer un reciclaje de la propia economía, y donde el cambio climático está íntimamente ligado también, ¿no? Sí. Así que yo diría que hoy por hoy para el ICA representa un tema de tremenda importancia. Excelente. Bueno, acá también uno de los puntos, el lanzamiento de la publicación Mujeres Luchadoras Volumen 2. ¿Esa publicación cuándo se realiza? La publicación de Mujeres Luchadoras Volumen 2. Sí. Murales ocorrerá en todos los 34 países. Sí. ¿Va a ser el mismo día? El 15 de outubro. Ah, perfecto. Porque é semana que quando comemoramos o Dia da Mulher Rural. Perfecto. Então será neste dia en todos los países. Excelente. Bueno, muchos temas por hablar, nuestro tiempito es corto, así que yo les agradezco muchísimo por estar acá. Sin duda que el evento de mañana va a contar con autoridades, ¿no?
del país. Exactamente, el ministro ha confirmado su participación, al igual que los dos viceministros de Ganadería y Agricultura también. O sea que esperemos poder de alguna manera satisfacer esa demanda y presentar de alguna manera cuáles han sido los resultados de lo que hemos venido haciendo en el Paraguay y también a nivel de la región. Excelente, muchísimas gracias por la visita. Ha sido un gusto. Igualmente, hasta luego.